Lucía Dominguín, hija de Lucía Bosé, contra Lidia Lozano. Dejad de hablar de una amistad que nunca hubo. Tras la triste noticia del fallecimiento de Lucía Bosé el pasado 23 de marzo, su familia ha querido mantener el silencio de manera mediática, y ha sido Lidia Lozano, en calidad de amiga de la fallecida, la que ha contado cómo han sido sus últimos días de vida, así como diferentes anécdotas que conocía, por la buena relación que mantenía con ella. Pero parece que después de estos días la familia Bosé ha decidido frenarle los pies a la colaboradora de Sálvame Naranja, asegurando que nada de lo que estaba diciendo era cierto. Ha sido Lucía Dominguín, hija de Lucía Bosé, la que ha comunicado el propio programa a través de una carta el desagrado que había causado las palabras de Lidia Lozano en los últimos días. El homenaje es un acto que puede llevarse a cabo, con o sin ceremonia formal, pero siempre implica hacer algún reconocimiento a esa persona, por algún logro particular con demostración pública de admiración y respeto hacia esa persona. Entiendo que tantos diarios, revistas como medios de comunicación quieran crear un archivo común dedicado a mi madre. Empezaba el escrito. Pero a pesar de la comprensión de todo esto mencionado, la hija de Lucía Bosé no está dispuesta a que todo el mundo hable de su madre, para aprovechar el tirón tras el fallecimiento. He recibido mensajes de amigos de mi madre, indignados por los comentarios vertidos por la señora Lidia Lozano durante el programa Sálvame Naranja. Por favor, cesad de hablar despectivamente y negativamente de mi padre o mi madre. Cesad de calumniar y de mentir sobre la memoria de ambos. Cesad de dar palabras sobre una amistad que nunca hubo entre la señora Lidia Lozano y nosotros. Pero la cosa no se queda ahí, y añadía, no hemos tenido ninguna amistad con ella, jamás ha sido íntima amiga de ninguno de nosotros, ni sabe nada de nuestro entorno privado, y por consiguiente no representa en absoluto la realidad, sino más bien una fantasiosa imaginación que llegar a rozar la obsesión. Hago un llamamiento al sentido común, la solidaridad y el respeto. Primero por la situación de todos, de la familia, de este país, y segundo por el respeto del que tanto queréis alardear hacia Lucía Bosé, mi madre. Con esto terminaba así un escrito que volvía a colocar en un lugar bastante crítico a la colaboradora del programa. Esta, que era testigo de las palabras de Lucía Dominguín desde su casa en la que cumple cuarentena, se quedaba bastante perpleja por lo que había leído. Yo no me voy a disculpar por nada. Eran sus primeras palabras. No he hablado del padre en ningún momento, y lo que he contado puedo enseñar las fotos, los platos que me regaló, pintados, las conversaciones. Lidia Lozano también ha querido dejar claro que no fue ella la que propuso hablar de Lucía Bosé, sino que fue el programa el que contactó con ella. Yo no he mentido en nada, yo no me tiro el pisto. Podría contar un montón de cosas que he vivido con ella y cosas que me contaba. Lo siento mucho por Lucía. Creo que sabe perfectamente que conozco mucho a su madre. La propia Lucía Bosé reconocía su relación con Lidia Lozano. Tras esto, el programa ha rescatado unas imágenes del archivo de Telecinco de las ocasiones que la propia Lucía Bosé acudió al plató de Sálvame de Luz, coincidiendo allí con Lidia Lozano. En una de esas ocasiones, la propia actriz italiana le reconocía a Jorge Javier Vázquez que le tenía mucho cariño a la colaboradora porque había sido amiga de Miguel Bosé, su hijo, y por tanto amiga de la familia. Tras estos, ambas se fundían en un fuerte y cariñoso abrazo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.